Entonces el Ubuntu Server lo hacen de acuerdo a la versión que van a ocupar, 64 o 32 bits. Si es 64 se llama la versión AMD, ¿cierto? AMD. Y la otra la i386. No, en NAT sigue con el error. En NAT. Pero en NAT. O sea, en NAT no en web. Sí, en NAT no pasó. Sí. Y lo otro que pueden ir agrupando las máquinas para dejarlas ordenadas, ¿cierto? Las van ordenando. Crear un grupo. Entonces elegíamos idioma. La máquina virtual Ubuntu, que va a ser el primer servidor de base de datos para MySQL, 256 de RAM y disco duro de 10 GB. La configuración inicial, primero pregunta el idioma, ¿cierto? Idioma español, sección o sector Chile. Con Wii, o sea, con interfaz gráfica, sí. Con. Y Ya. Cuando les preguntan el nombre, recuerden, ustedes denle un nombre a la máquina, el nombre que quieran, al Ubuntu Server, para reconocerlo después en la red. Server 1 lo voy a llamar este. Server 1. Nombre del usuario, ¿cierto? Nombre más apellido. Y luego pide el username, que es el nombre corto, con el que inician sesión. Ya. Contraseña. Y repetir contraseña. ¿Pues quién me preguntó? ¿Cifrar carpetas personales? No, como viene por defecto, sin cifrar carpeta personal. Ya. Cuando pregunta particionado, todo el disco. Guiado todo el disco. Ahí va a ocupar los 10 gigas que dejamos para hacer la instalación en todo el sistema operativo dentro del disco que seleccionamos. Guiado, utilizar todo el disco.
Luego me muestra el disco duro, ¿cierto? Me da un resumen. Luego me muestra las particiones que se van a hacer. Me dice, se van a crear 3 particiones. Y le digo que sí. Le digo que sí. ¿Escribir en los discos? Sí. Ya. Bueno, pero los que van instalando, en una parte les pregunta por configuración de proxy, ahí saltan y lo dejan en blanco. Y tabulan hasta continuar. Ya. Llega una parte que les pregunta, ¿desea actualización en este sistema? Eligen sin actualización automática, como viene por defecto. Y otra parte importante aquí, casi ya en la parte final de la instalación, dice selección de programa. ¿Cuál se elige ahí, don José? ¿Cuál se elige? Ninguna, ¿cierto? Pero aquí hay que tener cuidado. Claro, por ejemplo, hay que fijarse que en ese cuadrado rojo no esté seleccionado ningún programa. Entonces hay que saltarlo con la tecla tabulador hasta continuar. Porque si yo presiono Enter y queda marcando alguno, ese que quedó marcando se va a instalar. Entonces lo saltas con el tabulador antes y luego continuar. Ya, cuando pide entonces gestor de arranque group, seleccionan que sí. Ya. Luego va a decir, claro, pide reiniciar el sistema operativo o la máquina virtual. Sí, pues está en la terminal Linux. Ahí. Está con la terminal Linux, igual como lo hicimos en el ramo anterior. Si instalamos un Ubuntu Server. Está listo la consola ahí para empezar a trabajar. Luego de pedir el arranque dice que está lista la instalación, continuar y reinicia en la máquina, ¿cierto? Se reinicia automáticamente y va a iniciar con la consola o la terminal Linux. Ya está listo. Recuerden que estos comandos los ocupamos en el módulo del año pasado, ¿cierto? Hicimos comandos de apagado, reinicio, ahora son los mismos. La máquina, una vez que se instala, ¿cierto? Una vez que está toda instalada completa, entro con la cuenta que creé y todos los trabajos que vamos a hacer tienen que ser con un usuario. ¿Con qué usuario? Con root, ¿cierto? Modo root. ¿Cómo nos cambiamos a modo root ahí? Sudo su, ¿cierto? Me pide la misma contraseña que la repita.
Y ya estamos, vamos a estar como modo root. ¿Ya? Modo root. También lo que podemos hacer ahora es habilitar o cambiar la contraseña de root, ¿cierto? ¿Se acuerdan con qué comando se hacía? Pass. Sí, darle contraseña. Ahora dar la contraseña. Porque pasamos a root, ¿cierto? Pero yo quiero darle una contraseña quizás distinta o volver a escribir la misma. Era sudo menos o guión u, sudo menos u, pass wd, ¿cierto? Y entre u, claro, root pass wd. Y ahí me dice sudo espacio guión o menos u root pass wd. Y ahí me pide la contraseña. Puede ser la misma o la puedo cambiar, ¿cierto? Entonces lo doy, en este caso le voy a dar la misma contraseña y ya lo dejé como root. ¿Ya? ¿Cómo apagamos la máquina? Yo la quiero apagar para poder clonarla, ¿cierto? Estaba el to down y el to down menos, claro, si yo quiero reiniciarla era menos R de restart. Si quiero apagarla, menos H, ¿cierto? Y luego le digo en cuánto tiempo. El número es minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o le digo ahora. Eso puede ser Si quieres que en 2 minutos se apague, 0,2. no, pues 2 nomás. Está en valor de minuto. Si quiero que se apague ahora, now, pues. To down, espacio, menos H, now. La voy a apagar porque voy a clonarla ahora, que la tengo instalada, para después empezar a configurar, tener una máquina de respaldo. Ya, aquí yo tendría un problema, por ejemplo. La máquina la acabo de clonar, pero las dos se llaman server 1. ¿Ya? Las dos se llaman server 1. ¿Cómo soluciono el problema? Le cambio uno de los dos nombres. A ver si se recuerdan cómo cambiar el nombre. Porque ahí ya me daría problema. Las dos se llaman iguales. Las dos se llaman iguales. Y una voy a instalar quizá un motor de base de datos y otro. Y voy a tener problemas cuando el cliente las quiera buscar. A la segunda máquina le voy a cambiar el nombre. Para no complicarme. Como ya activamos el usuario root, podemos entrar directamente como root. A ver si se recuerdan el cómo modificar el nombre. ¿En qué parte estaba ese archivo? Hay una carpeta que tiene el archivo donde está guardado el nombre de la máquina. Y es el que cambiamos. Ya, sí, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, Alejandro? ¿Sí? Está en la raíz del sistema operativo, cd espacio slash. ¿Ya? cd espacio slash. Y hago un dir o un ls. Cualquiera de los dos comandos sirve. Por ejemplo, un ls. Recuerden que el ls me muestra con colores para diferenciar las carpetas, los directorios de los archivos. O un dir. ¿A dónde debo ir después? etc. Sería cd espacio etc. ¿Ya? Hago un ls o un dir. ¿Y cuál es el archivo? Ahí está. Hostname. Ya. Pregunta. Aquí una pregunta. Si se recuerdan. ¿Ese hostname es una carpeta o es un archivo? Los que son en azul son carpetas y los que están en blanco archivo. Entonces hay que abrirlo. Eso, muy bien. Hay que abrirlo, el archivo y editarlo. Hay un editor que se llama Nano. Se escribe Nano, espacio, hostname. Pero está clarito, don José, ¿se acuerda? Sería Nano, espacio, hostname. Nano, espacio, hostname. De ahí está el archivo y ahí está el nombre, ¿cierto? Entonces ahí yo voy y lo cambio bien sencillo, server 2. Server 2. ¿Ya? ¿Cómo guardo ahora el cambio? Control más O. Control O para guardar. Control O. Y me dice
Enter, ¿cierto? Control O, Enter. Voy a ver, ¿no? Enter. ¿Y ahora cómo salgo? Ya se guardó. Control X. Ya. Control X. ¿Qué debo hacer ahora en la máquina para que se vea el nombre que cambió? Porque todavía se llama server 1. Reinicio. ¿Cierto? Shutdown. O se hace -H o shutdown -R. Shutdown -R. Espacio R. Now. ¿Cierto? Reiniciamos el servidor y debería llamarse server 2. Y ahí no tendríamos problema. Eso en el caso para los que lo clonaron la máquina, los que lo hicieron de forma individual, no van a tener problema. ¿Ven? Ella cambió, server 2. Vamos a actualizar la máquina para dejarlas preparadas para instalar luego los motores de base de datos. ¿Ya? Lo voy a hacer en el server 1. Server 1. Primero entro como ROT, ¿cierto? Entro ya como usuario ROT. Y lo primero que hay que hacer es actualizarlo. Se hace con un comando. Se actualiza el sistema operativo antes de instalar cualquier cosa, ¿cierto? Y el comando, no, aquí no instalamos Apache. Se hace con el apt get update. Apt get update. Lo primero que hacemos. apt-get update. ¿Cierto? Y ahí empezamos a actualizar la máquina virtual. Que actualiza, por ejemplo, todos los parches que pueda tener de configuración que están desactualizados, los va generando nuevamente. Ahí, si gusta, lo hace en la otra máquina virtual también al mismo tiempo. Lo va haciendo en forma simultánea. apt-get update. Lo tiene que hacer en modo de usuario ROT. Esperando las cabeceras. Un apt-get update. apt-get update. Ahí se demora de acuerdo a la velocidad de conexión que pueda tener. Son como 3 megabytes que actualiza, no es mucho. 20 segundos, un minuto se puede demorar, como máximo. apt-get update. Es porque no tiene conexión a la red. Está con problemas de red. Porque ahí empieza a conectarse y a actualizar desde la red. Ya. A ver si se recuerdan. La máquina virtual ya está actualizada, tiene usuario, ¿cierto? Deberíamos instalarle los paquetes para que se transforme en servidor de base de datos. ¿Ya? Esta máquina va a ser servidor de base de datos MySQL. Entonces lo primero que tenemos que instalar, ¿cierto? También con el gestor de paquete apt-get, pero ahora install. Y lo primero que instalamos es MySQL client o cliente. apt-get install MySQL client. apt-get install client. Con guión. apt-get install MySQL client. ¿Ya? apt-get install MySQL client. Claro, para empezar a instalar el servidor, el motor de base de datos. ¿Ya? Le dices que sí, te pregunta, te dice que se van a instalar aproximadamente 40 y algo megabytes. Le dices que continuar, S. Decir. ¿Ya? Y empieza la primera parte de la instalación. apt-get install MySQL client. Como 40 y algo. ¿Ya? apt-get install el motor de base de datos. En uno primero, después si quieres lo hacen en el otro, en caso de respaldo.
¿En la misma máquina hay que instalarlo? En la misma, estamos instalando. Entonces lo único que cambia es la última línea con la versión server. apt-get install server ahora. Te vuelve a preguntar, te dice va a ocupar 50 y algo megabytes, le dices que sí. Y empieza a instalar la versión de servidor. ¿Ya? En una de las partes le va a preguntar de una contraseña para el usuario root de MySQL. No confundir con el usuario root del sistema operativo, este otro usuario. Este es para la base de datos. Si quiere usar la misma contraseña, ¿cierto? Usa la misma. ¿Sí? Para no confundirse. Si usted quiere, ocupe la misma, porque si no, no se va a acordar cuál contraseña de root es. La del sistema operativo o la del servidor de base de datos. Ya, si quiere, ocupe la misma, ¿cierto? En esta parte. Le vuelve a repetir. Ya, y sigue la instalación. Entonces, apt-get install MySQL client. apt-get install MySQL server. Solicita contraseña, luego repite contraseña. Aquí nos faltó anotar el primer comando. ¿Cuál fue el anterior? Para actualizar. apt-get update. Muy bien. Update. En ese orden. Update, MySQL client, MySQL server. ¿Ya? La tercera parte que nos tocaría instalar es la interfaz gráfica para conectarse al servidor de base de datos. Y eso se llama phpMyAdmin. phpMyAdmin. Y que sería con los mismos comandos. apt-get install y aquí phpMyAdmin o MyAdmin, que es el administrador, ¿cierto?, gráfico para conectarse. Una interfaz web. La instalamos también. phpMyAdmin. Entonces, apt-get nuevamente install phpMyAdmin. Y también me pregunta, ¿cierto? Ah, sí. ¿Cierto? 60 y punto algo megabytes, ¿desea continuar? Sí. Tienes que hacer toda la instalación como root. Puedes entrar directamente como root en el login inicial o se cambia con sudo. E instalar la otra parte phpMyAdmin, sí. Entonces primero actualizamos, luego MySQL Client, MySQL Server, luego phpMyAdmin. La interfaz gráfica del servidor de base de datos. Porque sin el phpMyAdmin tendríamos que entrar por consola directamente a crear la base de datos. Y con el phpMyAdmin lo hacemos por una interfaz gráfica. Esa es la diferencia. ¿Se puede trabajar sin interfaz gráfica, sin el phpMyAdmin? Sí, se puede. ¿Ya? Pero se vuelve un poco borroso porque lo tienes que hacer solamente a comando. Comando se puede. Pero una vez que tú tienes experiencia, ya después te acostumbras a hacerlo por comando y la interfaz la haces con otro lado. Ahí me pregunta algo. Miren, en una parte de la instalación phpMyAdmin, como es una interfaz que trabaja vía web, me pregunta en qué servidor web quiero utilizarlo. Y me da a elegir dos. Me dice Live HTTP o si no, el más popular de todos, ¿qué? Apache. Aquí sí que debo marcar. ¿Y cómo marco? Con la barra espaciadora. ¿Ya? Ahí hay que fijarse, no basta que esté el cuadrado. Para que marque el símbolo asterisco. Claro, marco con la barra espaciadora, ahí se pincha, lo elijo. ¿Ahora sí? ¿Ahora le cargo la tarjeta? Ah, no.
¿No? Sí. Elijo Apache. Aceptar. ¿Ya? Aceptar. Pero ojo, que se marque Apache. ¿Ya? Que se seleccione Apache. Ya empieza la instalación. ¿Solamente el Apache? Solamente el Apache. Nada más. Apache 2. Apache 2. Nosotros pudiésemos haber instalado el Apache en forma manual también. ¿Cómo hubiese sido? apt-get install Apache 2. Pero ahí lo instala igual de esta forma. Si no lo teníamos, lo pide. Y si no, lo pudiésemos haber hecho manual. ¿Es Apache 2, por si acaso? Claro, si tú quieres, Apache 2. De todas formas, si tú lo tenías instalado, ahí, bueno, si lo hubieras tenido instalado, y se saltaba esa etapa de preguntarte, pasaba nomás. Pues. Como no lo teníamos instalado, lo pedía. ¿Ya? Ahí me pregunta, configurar PHP Miami, ¿desea configurar la base de datos para PHP Miami? Sí. Le digo que sí. Le digo que sí. Base de datos. Sí. Le digo que sí. Y nuevamente me pide algo más, la contraseña. ¿Cuál? La que acabamos de colocar en las pantallas anteriores. La misma, ¿cierto? Volvemos a repetir la misma contraseña. ¿Cuál era, Alejandro? ¿1, 2, 3 que tenía? La del semestre anterior. Y la vuelvo a seleccionar. Siempre la misma contraseña. Y ahí está, estamos casi listos, casi listos. Casi listos. Por lo menos por la clase de hoy día. Después nos faltan configurar el servidor de base de datos, toda esa parte de los usuarios. La instalación está lista. Acá, ¿desea confirmar la base de datos para PHP Admin con...? Sí. Sí, le dices que sí. Y te pide contraseña. Pide contraseña. Ya, el último comando que vamos a hacer ahora, el último comando, ya, el último comando que vamos a hacer antes de terminar es bajar el cortafuego del servidor. Ya, el servidor que estamos configurando. Y eso se hace con el comando sudo ufw disable. Bajamos el cortafuego. Sudo ufw disable. Ufw disable. Disable. ¿Ya? De ahí ejecuto y me dice que está el cortafuegos activado. Y ahí la máquina, apáguela. Hasta ahí llegamos. Hicimos la instalación del motor de base de datos, le instalamos una interfaz gráfica, pero todavía no sabemos si funciona, ¿cierto? Solamente instalamos. La próxima clase nosotros vamos a empezar a configurar para ir conectando. Mira, para así le damos tiempo a los compañeros que tienen que clonar el servidor o tienen que importarlo, ¿ya? Y con el segundo, ¿qué se hace? Mira, el segundo servidor puede empezar a preparar igual lo que estamos haciendo ahora. O si no, lo dejas a ese punto, como tú quieras. Segundo... Yo igual te recomiendo tener 2 servidores de base de datos en caso que te falle uno. Pero de cada uno. Claro, en este caso, el que hiciste el primero, repetir lo mismo en el segundo. Ah, sí, Lo mismo. sí. Lo mismo apt-get install, update, MySQL, PHP, todo. En caso que se echa a perder la otra máquina virtual y no te levanta, ya tienes la otra lista. Y clonarlo junto. Pero si la clonas también tendrías que cambiarle el nombre, acuérdate. Como quieras. Si la idea es que tengas por lo menos una máquina virtual. De ahí a apagar. Shutdown H now.